¿Cuántas veces escuchamos hablar a personas políticas, no políticas, que la educación es importante, que cambia el futuro, que iguala oportunidades, pero años y años de no ver cosas concretas que realmente lo hagan? Un montón. Bueno, en este podcast nos propusimos traerte ejemplos, casos, historias auténticas de gente que sabe mucho de educación, que está transformando la educación y lo que hacemos. Así que te invito a que lo escuches. Soy Sole Martínez y vamos a hablar de educación en este podcast. Bueno, buenas, ¿cómo están? Estamos en un episodio nuevo, capítulo, lo conversamos casi siempre, de nuestro podcast en donde charlamos sobre educación, sobre varias cosas de educación. Siempre arranco igual y hoy no va a ser la excepción. Durante muchos años yo vengo escuchando que la educación nos da oportunidad, nos hace libres, es lo que nos cambia la vida, nos da futuro, pero nadie habla de cosas concretas que se hayan hecho para cambiar, para transformar la educación, para que los chicos puedan aprender más mejor, para que los docentes puedan enseñar más mejor. Así que de eso va estas charlas que tenemos cada tanto. Y hoy voy a tener una que me copa, me entusiasma, sobre educación socioemocional. Voy a charlar con Adela Cavia. ¿Qué haces, Adela? Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Un gusto. ¿Estamos Muy bien? Vamos a charlar de educación socioemocional, ¿o no? Vamos a charlar. Porque hay muchas cosas dando vuelta. Recién, antes de prender micrófono, decíamos, hay mucha cosa rara dando vuelta, mucho concepto mal explicado, alguno que cree que sabe más y no. Pero esto es algo que cada vez pega más, ¿no? En el mundo educativo, lo socioemocional, las herramientas más allá de las académicas o de los contenidos de aprendizaje. Así que voy de lleno a decirte o a que nos cuentes qué es la educación socioemocional. Bien, primero decir que en realidad no hay educación, no hay aprendizaje en realidad si no hay emoción. Sí. Entonces, partiendo de esa base, no considerar el universo emocional en la educación, ya creo que hay algo que está faltando, Bien. ¿no? Y la educación emocional en realidad es una disciplina, digamos, de la educación que intenta enseñar o que cree que los repertorios emocionales de las personas se pueden transformar, pueden aprenderse, por eso educación emocional. Se pueden entrenar. Exacto, y se pueden entrenar, que de hecho es la palabra que yo uso, entrenamiento emocional, sobre todo porque no es algo que se aprende con una charla de 2 horas. Ni que se escribe solamente en el pizarrón y los chicos copian. Y exacto, es algo que si uno... Es un proceso. Es un proceso, es de largo aliento, requiere de una autoconciencia primero emocional, de darme cuenta yo en dónde, o sea, cómo las emociones juegan en mí, que obviamente las emociones juegan en todos nosotros todo el tiempo, pero hacer consciente qué emociones son las que están jugando en mí, de qué manera, cómo me están influyendo, cómo están... colaborando a mi desarrollo, a mi desempeño, o a justamente que me quede trabada, que me quede... entonces, primero esa conciencia emocional. Luego, una cosa que nosotros usamos mucho en educación emocional, que es como la segunda pata de esta mesa, que es lo que llamamos regulación emocional, que es en general lo que todo el mundo quiere. Yo iba a decir administrar, exacto, pero va por ese lado. Gestión emocional. Mi terapia es administrar otra vez. Exacto, o es gestión emocional o regulación emocional, que son las dos formas que normalmente se conocen. Y que es bastante interesante, después me gustaría profundizar un poquito ahí, porque en general cuando se habla de regulación o gestión emocional, se hace mucho hincapié en controlar ciertas emociones, pero no en promover otras. Entonces eso después lo charlamos. Después tenemos otra parte importante, digamos, la educación emocional tiene que ver con una cosa que es promover estas emociones de bienestar. Eso incluye desarrollar nuestra capacidad de resiliencia, desarrollar nuestra autoestima, nuestra autoconfianza, y cómo, generarnos optimismo. Cómo eso se lleva en el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Exacto. Porque de los dos, de ida y vuelta. Exacto, por eso nosotros en el programa, que seguramente ahora compartamos, que llevamos a cabo en Vicente López, hacemos mucho hincapié en primero trabajar con los educadores y los docentes, los directivos de las escuelas. Se capacitan, los docentes se capacitan en esto. Exacto. Es una parte arrancamos por ahí, ¿no? Arrancamos por ahí, hay un programa que estamos haciendo, ya hicimos en realidad el anteaño, hicimos como un primer approach, el año pasado hicimos todo un programa durante todo el año,
del que participaron casi 80 docentes, directivos y educadores de las escuelas, de los distintos niveles de las escuelas de Vicente López. Y este año nos pusimos más ambiciosos y vamos a tener un segundo nivel para los que hicieron el del año pasado. Vamos a volver a hacer el primer nivel y vamos además a empezar a trabajar un poco con las comunidades educativas, porque obviamente todo el tiempo aparece esto de las familias, cómo incorporar a las familias, entonces también pensamos con Lore Bacher en estas ideas de ahí, trabajar. Nos ven y nos escuchan. De trabajar ahora, también con las familias. Pero hablábamos de capacitar a los docentes, a los educadores. ¿Qué les enseñan en el programa? Bueno, en realidad, primero contamos bastante sobre qué es la educación emocional y qué competencias la integran. Es decir, cuando hablas de educación emocional, ¿a qué te estás refiriendo? Un poco lo que iba contando recién, a lo que se suma, que no lo llegué a contar, las habilidades que llamamos sociales, que básicamente son las de relacionamiento, y ahí entra desde la empatía, la compasión, la escucha, el liderazgo, el trabajo en equipo, todas las cuestiones que tienen que ver con otro. Entonces, básicamente lo que hacemos es primero contar algunos o compartir algunos contenidos teóricos. En cada uno de los módulos tenemos contenidos teóricos como para que los maestros, los educadores entiendan cuando decimos algo a qué nos estamos refiriendo, lo puedan profundizar, puedan leer autores, puedan ver expertos, podamos compartir investigaciones que evidencien que lo que estamos diciendo realmente verifican la realidad, porque también eso nos parece muy importante. Y luego la verdad es que hacemos mucho hincapié en la práctica, porque como decimos, este tipo de habilidades, si uno no las practica, por eso lo llamamos entrenamiento emocional, porque es como ir al gimnasio, si vas a hacer abdominales una vez al año, no va a funcionar. No marca. Esto es lo mismo. Entonces, hacemos mucho hincapié en el trabajo personal, en este caso primero de los docentes y directivos y educadores, para luego que lo puedan llevar al aula, pero primero trabajando con ellos mismos. ¿Y va al aula desde un jardín hasta una primaria, una secundaria, o acá estamos hoy desde el centro universitario? Es para cualquier nivel educativo. Es que decimos que es algo para una educación para toda la vida, ¿no? De hecho, yo doy talleres de esto en empresas, con directivos de empresas, con referentes sociales, es decir, no hay edad. De hecho, cuando uno lo piensa, muchos de estos aprendizajes los va generando, si sos consciente y querés realmente ser una mejor persona cada día, a lo largo de la vida, ¿no? Y por eso la gente más grande tiende, no siempre pasa, pero tiende como a tener esa madurez emocional mayor a la que puede tener alguien más joven o más. Pero lo que está sucediendo, por suerte, es que como ahora estas cosas se están enseñando desde los niñitos en el jardín de infantes hasta, bueno, como decís, primaria, secundaria, entonces los chicos ahora vienen con una preparación mayor que la que por ahí tuvimos nosotros, ¿no? Que lo aprendimos medio a los golpes, estas cosas. Sí, y también creo que se fue como corriendo prejuicios, mitos, ¿no? que estaban en torno a esto. Yo me acuerdo que hace muchos años estaba en la Cámara de Diputados y había un diputado que se le había ocurrido presentar un proyecto sobre esto, un proyecto de ley, estoy hablando muchos años, y tuvo como un rechazo, pero desde el desconocimiento. Creo que yo en ese momento tampoco lo tenía tan claro, pero veo ahora, veo nuestros jardines, nuestras escuelas, veo los docentes, veo cómo impacta positivamente en todo el proceso de aprendizaje, y como decías vos, más allá de si aprenden más o mejor, cómo van llevando el ser adentro del aula. Me parece que tiene mucho que ver con eso. Creo que se corrió mucho prejuicio, mito, no sé cómo lo sentís vos, que además sos una persona hiperformada en esto, pero como que antes por ahí había un poco de cuestionamiento. Hoy tenés datos y hasta la ciencia que avala que este tipo de entrenamiento no solo nos hace mejor personas, sino aprendemos. Claro, aprendés mejor y como decís, también tenés más herramientas para la vida, porque una cosa que la hemos visto a lo largo de toda nuestra vida es que no necesariamente incluso los alumnos 10, los mejores, son los que después mejor llevan, por ejemplo, la vida laboral, mejor les va a nivel de desarrollo, con sus padres, relacionamiento con sus padres. Sus jefes, con sus... Exacto, entonces es una combinación de las dos cosas, ¿no? Entonces es importante verlo también desde ese lado. Y esto de que si es la ley, también es interesante. Argentina es uno de los primeros países que algunas provincias tienen leyes de educación emocional para promover que, por lo menos en las escuelas municipales, provinciales, ¿no? tengan alguna herramienta de este tipo y
docentes y directivos se preparen para darlas, porque esto no está en la currícula necesariamente de los docentes tampoco, claro. ¿no? Entonces, pero por lo menos que haya una cancha delimitada para que se puedan mover adentro, digamos. Exacto. Okay. Así que bueno, ese proyecto de ley sí lo recuerdo. Igual creo que como, digamos, una cosa que me parece interesante es que haya una ley no garantiza que después esto suceda, ¿no? Lo sabes muy bien. Lo sabemos bien en la Argentina. Y pasa en todo el mundo, no solo en la Argentina. Sí. Entonces creo que iniciativas de llevar al terreno concretamente estos proyectos realmente son lo que después muestra, que lo vamos a ver, o sea, lo vamos a ver en los chicos, en los directivos, en los educadores del municipio, cómo ya lo viven distinto. En el apunte que tengo, que muy prolijamente dice beneficios para la comunidad educativa, pero creo que está bueno contarlo, porque hay para los alumnos, para los docentes, para las familias. También está bueno pensar que mejora la comunicación entre la familia, entre los chicos, los padres, entre los propios hermanos, digamos. Me parece que ahí también cómo ayudamos también a criar a los chicos fuera de la escuela, a las familias, ¿no? A los papás estoy hablando. Sí, totalmente. Me parece que ahí también construís otro tipo de soporte. Claro, primero dentro de la escuela, ¿no? Porque uno a veces piensa, estás enseñando estas herramientas a los chicos para que aprendan mejor, para que puedan tranquilizarse, para que puedan, no sé, rendir mejor en un examen. Pero primero colabora mucho, contribuye mucho a la comunidad educativa, por ejemplo, de una escuela, de un aula, la maestra con el auxiliar, con la directiva, con la directora, con los papás, las mamás que vienen, que se quejan, que tienen problemas, que viven en este país. Entonces, como tres podemos decir tranquilamente. Claro, o sea, ayuda a gestionarlo, ¿no? Y por supuesto es algo que sabemos y de eso hay un montón de evidencia de cómo ciertas herramientas contribuyen a que gestionemos mejor nuestro estrés o incluso nuestra angustia, estas emociones que nosotros en educación emocional desde el punto de vista técnico las llamamos emociones de valencia negativa, que no quiere decir que sean emociones malas, eso es muy importante entenderlo, sino que son emociones que se sienten en el cuerpo como displacer, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está enojado, angustiado, triste, no se siente bien. Uno en general estás como, ¿no? Corporalmente lo sentís. Claro. Y por supuesto, bueno, también eso puede limitarte según cómo se maneje o se gestione esas emociones, puede limitarte en tu desempeño, en tu trabajo. Por supuesto. Pero son emociones que tienen información para nosotros y por eso las sentimos, ¿no? Todas esas emociones tienen un valor en nuestra vida y de lo que se trata es de reconocerlas, de darnos cuenta con qué conectan, por qué siento este enojo, con qué tiene que ver y aprender a gestionarlas, ¿no? Porque muchas veces la educación emocional no trata de no enojarse, trata de enojarse bien. No, para mí está bueno decirlo, no es que le estamos enseñando a los chicos ni a contenerse, ni a esconder sus emociones, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, exacto. A ver cómo hasta las pueden usar hasta en su propio beneficio, si se quiere, es que totalmente. En su día a día dentro de la escuela. Es que las emociones, en realidad, incluso la palabra emoción viene de ahí, ¿no? Son nuestro motor para la acción. Pensé que durante muchos años, muchos, casi te diría hasta la pandemia, porque la pandemia fue un quiebre en esto, el universo emocional era un tema tabú. O sea, las personas, nosotros en América Latina somos un poco más sueltos, sobre todo en algunos países como Argentina, donde hablamos mucho de estas cosas desde siempre y somos más, digamos, extrovertidos, más pasionales, entonces todo esto fluye más. Pero en muchos países esto era una cosa muy contenida, muy retenida. Bueno, hoy en día la salud mental sigue siendo un tema muy tabú. Los últimos años se aflojó un poco. Las sensaciones que comparado con, no sé, 10, 20, 30 años para atrás, esto es maravilloso lo que está pasando. Pero de todas formas todavía falta un montón. Y justamente todo esto que vivimos con la pandemia, por más doloroso y triste y duro que fue en algún punto, también ayudó a que pudiéramos percibir lo valioso que es expresar nuestra vulnerabilidad, ¿no? Es decir, bueno, me están pasando cosas, no estoy pudiendo manejarlas, ¿no? Y a veces fue interesante porque situaciones muy puntuales, muy pequeñitas, que nos desbordaban, ¿no? Así es como puede ser que, no sé, a mí me pasó en la pandemia que tengo una cortina una persiana, se me cayó la persiana. Y nadie venía a casa a arreglarla porque era la época que nadie... Y como una cosa tan menor, ¿no? Como decís, ¿cómo vamos a vivir sin luz? Lo traigo como un ejemplo de que parte de expresar la vulnerabilidad también es, o sea, de
de primero nosotros decir, ¿no? Me pasa esto, sí. Yo siento esto, yo estoy molesta con esta situación, no me gusta cómo me dijiste esto que pasó o cómo lo manejamos, como poder, primero, como decía antes, hacerlo consciente en nosotras mismas, primero en nosotros mismos, pero luego poder tener una conversación, poder hablarlo, ¿no? Esto que llamamos la comunicación asertiva, es decir, porque guardarte las cosas o la sumisión no es la respuesta tampoco, ¿no? De hecho, muchas veces yo digo, el enojo es una emoción que es muy valiosa y muy necesaria, porque el enojo representa el valor de la justicia, es decir, si uno no siente enojo, no haría nada por hacer que las cosas sean justas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el tema es cómo lo expresás, ¿no? Siempre decimos, nosotros validamos todas las emociones, no lo que hacemos en ciertos estados emocionales. Bien. ¿No? Los comportamientos es lo que, claro, los comportamientos es lo que hay que regular, sí. ¿no? No es cuestión de ir al obelisco y romper todo como suele suceder en Argentina, sino decir, el enojo es válido, el tema es cómo lo expresás. Yo siempre digo, del enojo han surgido, la mayoría de los espacios comunitarios de todo el mundo nacen del enojo. Pero bueno, un enojo bien conducido y con un objetivo. Me hace acordar, porque para los que nos están escuchando y nos van a escuchar en este podcast, hay cosas que creo que esta es algo que está bueno verlo, vivirlo. Hace no mucho, creo que fue fines del año pasado, fui a uno de nuestros jardines, acá en Vicente López, que tiene en esto parte de su proyecto pedagógico, y había dos niñitos muy chiquititos que una estaba muy enojada con el otro, pero viste esa cosa de odio total, dos pero chiquitos, sentados uno al lado del otro, y habían armado entre toda la sala, digamos, la salita, un círculo con emociones y lo trabajaban, y fue espectacular ver como de un enojo, que andás a ver por qué era, pero bueno, ella estaba muy enojada con él, y cómo pudieron los dos llegar a resolver ese conflicto que era nada más de sentimiento emocional, obviamente con la guía de la docente, pero fue espectacular. Cómo reconocieron en el otro esas emociones, esa cosa, ese enojo que tenía uno y lo trabajaron entre ellos. Qué lindo. Para mí fue fantástico porque dije, bueno, estas son las cosas que nosotros, o por lo menos que acá en Vicente López creemos que también tiene que hacer el municipio, el Estado, díganle como quieran, la educación pública. No es solamente qué contenidos, no es solamente incorporar tecnología, es, ahora estamos también con un proyecto de qué comen en la escuela y en los jardines los chicos, que también, ¿no? Que está muy relacionado. Cómo empezamos a también mejorar todo el entorno de aprendizaje de los chicos. Me fui para el lado de la comida, pero para volver a este capítulo de educación socioemocional, la verdad que se nota. Y te iba a preguntar a vos, no en la anécdota, pero sí que hay una medición de resultados. Podemos medir, podemos ser rigurosos en eso, y contame un poco de cuál es la devolución o qué me dirías, ya casi de intendenta y vos participando en el programa en Vicente López, qué resultados ves, qué avances. Contemos un poco eso porque me parece que está bueno. No es que solamente hay un entrenamiento, también medimos resultados y nos ponemos metas. Totalmente. De hecho, creo que lo que tiene el programa que están, digamos, llevando a cabo acá es que está encarado de manera muy profesional. Es decir, primero con algo de largo aliento. Es decir, no, esto no lo haces en 2 semanas. Siempre una charla es mejor que no tener nada. Siempre yo sé de esa idea. Pero este tipo de cosas durante todo el año, con el mismo grupo de trabajo, que se va además conformando como un ecosistema muy, muy rico. Y como decís vos, ¿no? Nosotros hacemos primero una planificación previa en la cual tomamos en cuenta las necesidades que se recabaron en las escuelas, en este caso de Vicente López, que por supuesto hay muchas cosas muy parecidas a otras escuelas, pero hay otras muy particulares, y todo eso se tuvo en cuenta en la planificación previa. Y luego la medición que hacemos un testeo pre y un testeo post, con escalas que están validadas internacionalmente, como para ver, porque obviamente hay muchas formas de medir la inteligencia emocional, no es tan simple de medir, y justamente nos está pasando que muchas de las escalas que se usan o muchas de las herramientas de medición que se usan no están tan probadas en países como los nuestros, y parece increíble, pero hay una cuestión cultural. Bueno, ese es todo un debate de la educación emocional que no te imaginás, que a mí me parece apasionante, que es como las emociones se consideran universales,
todos sentimos las mismas emociones, todos las expresamos de la misma manera, y yo digo, vamos viendo. Porque claro, cuando uno empieza a conocer otras culturas, obviamente todo el mundo me trae el ejemplo de Japón y yo traigo el de Bolivia, o sea, nosotros en nuestros países de Latinoamérica, en nuestras regiones tenemos mucha diversidad, entonces obviamente las emociones y el universo emocional está atravesado por la cultura, sin duda. Entonces estas herramientas tienen a veces esas pequeñas limitaciones, pero de todas formas nos parece igual valioso medir y también nosotros en todo caso mejorarlas y adaptarlas si fuera necesario a nuestras realidades. Y por supuesto también hacemos un análisis más cualitativo, primero de cada clase, ¿no? Tenemos una devolución de todas las maestras y docentes que participan de cada clase. Y por supuesto al final también como un análisis más cualitativo que nos permite mejorar el programa para este año. Por ejemplo, de ahí surge la necesidad de hacer un segundo nivel porque querían más. ¿Y por qué querían más? Porque también eso es un indicador, ¿no? Cuando gente que está en el mundo de la educación, que está tapada de trabajo, que quiere más de algo, es porque finalmente les sirve, ¿no? Y le resulta valioso. Entonces también para nosotros es un gran indicador. Y después que se anota un montón de gente, y eso es bastante también interesante. Es un buen indicador, han pasado muchos. Y sostienen, ¿no? Esta palabra que muchas veces la vemos mucho en nuestros países, es decir, sostener un programa que además, porque cuando uno contrata un programa afuera y lo pagás, afuera digo en una universidad, o sea, lo tenés que pagar y sí, lo voy a hacer porque me ha costado una fortuna, pero acá en realidad lo financia el municipio. Igual ha sido impresionante cómo las chicas, las que entraron, porque la mayoría de mujeres, las que salieron, una merma muy pequeñita en cuanto a cantidad de personas. Y después, a nivel del cambio personal, lo que expresaban los últimos encuentros era muy enriquecedor. La verdad he conversado con docentes, con directoras, ¿no? Las que tenemos acá impulsando un poco esto en Vicente López, y es espectacular. La verdad que a mí me encanta que lo podamos hacer acá. También me encanta que mostremos que se puede hacer desde la escuela pública, que estas no son cosas que se hacen solamente en una escuela privada porque tiene que ver con la plata y con el dinero que uno tiene. Y que desde la escuela pública también podemos pensar en todo lo que podemos darle a los chicos. Así que gracias por la charla, ¿no? Creo que ahí estoy bien de tiempo, pero sobre todo por haber sido parte también de impulsar este programa acá, adoptarnos también en algunas pruebas piloto que hemos hecho, pero la verdad que hoy hay una diferencia tan grande entre el sistema educativo de Vicente López, que sin periodismo es público, contra otros sistemas privados, que es un orgullo. Así que gracias por ser parte de esto y seguro que nos vemos en otro episodio más de estas charlas. Chau.